tardes, queridos hermanos. Hoy, Viernes Santo, acompañamos con el silencio y la oración a Jesús en su camino hacia el Calvario, para conmemorar su muerte gloriosa. El padre Leo se postra en el piso para expresar con este gesto de rostro en tierra humildad y arrepentimiento por nuestros pecados, con la certeza de que seremos liberados por la muerte del Señor. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro. Tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos,
y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos
todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces, Judas, al ejército de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: «Soy yo», ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me confiaste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos:
Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio, sino para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que se ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos?
Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía, volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres? Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
aquí tienes a tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrará ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es el único día en el año que no se celebra la Eucaristía. Muchos por ahí decimos: hoy hay misa de Viernes Santo. No es misa, hoy es una celebración. Es distinto a la celebración de la Eucaristía. Hoy no va a haber consagración. Sí va a haber comunión que vamos a retirar del Santísimo, del Sagrario, pero es una comunión, una consagración anterior. Es decir, hoy propiamente esto no es una misa, es la celebración de la pasión del Señor, que conmemora la muerte de Cristo por nosotros, por amor a nosotros, que conmemora la entrega amorosa del Padre de su propio Hijo para salvarnos. Por eso conmemoramos la pasión de Jesús y no se celebra Eucaristía. Jesús muere en la cruz. Jesús ha muerto. Antiguamente, cuando se respetaban más o era más fuerte esta tradición culturalmente en la sociedad, cuando se hablaba de cristiandad, ya no estamos en cristiandad.
Recién hasta el domingo incluso ni se podía lavar la cara, se pasaba todo el sábado también en ayuna, porque Jesús el sábado está muerto. Recién en la vigilia pascual de la noche celebramos la resurrección, y el domingo propiamente de resurrección. Muchas veces en nuestras comunidades, con la alegría de preparar la vigilia pascual, se nos pierde de vista el sábado santo, porque andamos toda la corrida preparando para hermosear el templo, pero este año hasta esa posibilidad tenemos. Acompañar a Cristo en el sepulcro. Cristo muere por mis pecados. Cristo muere por tus pecados. Pero esto puede parecer una fábula o una historia que repetimos todos los años. Podemos preguntarnos en nuestro corazón, ¿realmente creemos en Jesús? ¿Creemos que Jesús es Dios hecho hombre y que hoy celebramos y conmemoramos ese sacrificio tan grande de amor de Dios por nosotros? Porque de este misterio pascual depende nuestra fe. Hoy vemos reflejado en este texto del juicio a Jesús, del Vía Crucis de Jesús, vemos reflejada toda la maldad del hombre. Vemos reflejada la traición, el olvido, el abandono. Vemos reflejada la mentira. Vemos reflejada la traición. Cuántas realidades dolorosas de la vida humana se resumen en el acto viviente de Cristo caminando como uno de nosotros. En el Vía Crucis vemos toda la estupidez y la maldad humana concentrada en la vida de este justo, de este inocente. Y en este justo y en este inocente, ¿cuántos justos e inocentes podemos recordar nosotros que hemos crucificado? En este Vía Crucis vemos la enfermedad, vemos el dolor y vemos esa realidad tan dura que no queremos nunca, de la que no queremos nunca hablar, porque no podemos procesar y asumir la muerte. Muchas veces una teología equivocada, una piedad desencarnada nos hace ver que Dios nos trajo el dolor. Esa vieja imagen de un cristianismo, gracias a Dios, entiendo yo, superado, de que ser un buen cristiano es estar mortificado, sufrir, como que Dios, que le encanta, está sentado en un trono, Dios viendo nuestro sufrimiento, y creemos que entregarle nuestro sufrimiento, sufrir, mortificarnos por mortificarnos, eso agrada a Dios. Lejos de ser un padre, nuestro Dios sería un monstruo. Entonces podemos preguntarnos, ¿y de dónde el dolor? A veces tenemos una idea equivocada de la cruz. Creemos que Jesús nos trajo la cruz. Entonces nosotros, para ser buenos cristianos, tenemos que padecer la cruz, mortificarnos, sufrir. Eso agrada a Dios, y porque agrada a Dios me salvo. Totalmente equivocado y totalmente alejado del corazón del amor de Dios, que es nuestro Padre, y de la obra de Cristo. Dios, celebramos en Navidad, Dios se hizo hombre y caminó y asumió la realidad del hombre. La realidad de la muerte, del pecado, de la traición, del dolor, es del hombre. Dios, cuando envió a su Hijo y lo hizo asumir nuestra condición, nuestra naturaleza humana, no le impidió que pase por todos los estados de la persona humana. Ser engendrado, gestado, tener una infancia, una adolescencia, una vida adulta. No le privó que su Hijo haga la experiencia del dolor, del llanto. Lloró sobre Jerusalén, Jesús lloró en la muerte de su amigo Lázaro. No le privó a su Hijo que se conmueva, se mueva con el dolor de los demás, porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús camina toda la realidad humana. Por eso mismo, el dolor, que es un propio del hombre, no un propio de Dios, también lo asume, con la diferencia que Él asume lo que es propio del hombre para regalarnos lo que es propio de Dios. Él asume lo propio del hombre, que es la caducidad, la muerte, el dolor, la enfermedad, la traición, padeciéndola en primera persona. Asume lo que es propio del hombre para poder transformarnos y darnos lo que es propio de Dios. La verdadera vida, la vida con mayúscula, la plenitud de la vida. De tal manera que, dicho simplemente, la cruz no la trajo Cristo, la cruz se la dimos nosotros a Cristo, al momento de que Él eligió en su libertad asumir la condición humana, la condición de la muerte, para transformarnos y darnos nueva vida. Por eso tenemos que sacar de una vez por todas de nuestra cabeza y de nuestro corazón que Dios castiga, que Dios nos manda las pruebas, que Dios nos está
fijándose a ver quién está más mortificado para ser más meritorio delante de él. Por el contrario, lo que Dios hace es tomar el dolor del hombre, tomar la muerte del hombre y transformarla en vida verdadera. Viene a sanar, viene a dar vida nueva en aquello que el hombre, por el mal uso de su libertad, produjo la muerte. Hoy escuchaba con mucho fruto personal la homilía del padre Reinero Cantalamessa en el Vía Cruz, en la celebración de la Pasión de Jesús del Vaticano. Este gran predicador, este gran padre de la Iglesia, diría yo, y hasta podríamos nombrarlo hasta doctor de la Iglesia, porque realmente es un hombre muy sabio, porque es un hombre muy santo, muy amigo de Jesús. Me hizo reflexionar tanto. Él decía en un momento que no importa preguntarse tanto, cuestionarse tanto quién fue el causal de la muerte de Cristo, porque ahí podemos enredarnos un montón de cosas. ¿Quién mató a Jesús? Dice, lo que nosotros tenemos que hacer, porque dice, ahí no terminaríamos nunca de ponernos de acuerdo. Lo estoy parafraseando. Dice, lo que sí tenemos que analizar nosotros, cuáles son las consecuencias y los beneficios de la cruz de Cristo. Me encantó ver ese enfoque. ¿Qué sale? ¿Qué ganamos a partir de la cruz de Cristo? De la muerte de Jesús. Ahora yo digo esto, no contradiciendo a Cantalamessa, obviamente, sino para ayudarnos a reflexionar. Podemos decir quién mató a Cristo. Yo creo que sabemos quién mató a Cristo. Antiguamente en una iglesia, digamos, algunas personas un poco desequilibradas teológicamente y emocionalmente le echaban la culpa a los judíos. Entonces los judíos eran indignos porque habían matado a Jesús, y eso lo vivimos hasta la Segunda Guerra Mundial, y todavía hay sectores fundamentalistas y sectarios dentro de la Iglesia Católica que siguen manteniendo ese antisemitismo en una necedad total. No es así. ¿Quién mató a Cristo? Preguntemos en nuestro corazón. A Cristo lo mató la libertad mal usada de la persona humana. Como decía Cantalamessa, Dios respeta la libertad y deja que la libertad siga su curso. ¿Quién mató a Cristo? La libertad humana, me atrevo a decir, con temor y con temblor. Una libertad humana que herida por el pecado eligió mal. Una libertad humana que herida por el pecado se ensordeció y no quiso escuchar la palabra, y esto lo vemos gráficamente en el silencio de Cristo. En otros textos de la Pasión vemos con más claridad cómo Cristo guarda silencio frente a los sumos y eternos sacerdotes, frente a los fariseos y a los doctores de la ley. Jesús podría haberse defendido de mil formas, Jesús podría haber buscado un montón de testigos, sin embargo elige el silencio. ¿Y por qué Cristo calla? ¿Por qué Cristo calla? Porque Él sabe que el que va a recibir su palabra tiene el corazón endurecido. El hombre se decidió a no escuchar a Dios. El hombre ya estaba decidido. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley ya lo habían juzgado a Cristo antes de presentarlo en el tribunal. Y era de noche, como cuando Judas puso su bocado y traicionó a Jesús. Y era de noche. Se hizo la noche en el corazón del hombre, se hizo la noche en el entendimiento humano, se hizo la noche en la voluntad humana. Ya ese corazón endurecido estaba impermeable a la palabra de Jesús. Por eso Jesús hace silencio. Jesús calla, no porque sea un masoquista y quiera morir en la cruz. Jesús calla no porque es un revanchista o un irónico. Jesús calla porque sus palabras estaban condenadas a no ser escuchadas. Porque el hombre, en el mal uso de su libertad, ya había endurecido su corazón para defender egoístamente su criterio, su visión de la vida, su visión de la justicia y su visión de la verdad. Y el hombre endureció el corazón cuando se quiso hacer Dios. Y Jesús calló. Jesús no habló. Y siento profunda angustia y dolor cuando medito año a año esta parte. ¿Por qué no hablaste, Señor? Muchas veces se lo he dicho. ¿Por qué no dijiste una palabra? ¿Por qué dejaste que te dé una bofetada a un simple empleado? ¿Por qué? ¿Por qué no abriste la boca? ¿Por qué no te defendiste vos, Señor, el más justo entre los justos? Porque en el Vía Crucis, como decía hoy Cantalamessa, estamos contemplando la obra más cruel de la historia humana, la muerte del justo.
¿Por qué no hablaste, Jesús? ¿Por qué no levantás la voz? Y aquella vez rezando en un retiro, creo, esta escena tan fuerte, se las comparto para el que les sirva. Sentí esto en mi corazón, que él me decía, ¿para qué hablar si no me van a escuchar? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros también este momento? ¿Para qué hablar si no me van a escuchar? Porque el otro ya se ensordeció en su soberbia, porque no quiere renunciar a su criterio y porque no quiere dejar penetrar la verdad con mayúscula que le haga redescubrir su vocación como persona humana, su destino divino en el caminar humano. Su destino divino en el caminar humano. Porque no somos más hombres cuando nos olvidamos de Dios. Cuanto más abrazamos a Dios, somos más hombres y interpretamos mucho mejor la realidad, aún más la necesidad carente del sufrimiento de mi hermano. Cuanto más en Dios estoy, más hermano soy. Ser para los demás es porque soy para el otro, porque soy del otro con mayúscula. No caemos en una prédica lineal solamente de un amor fraterno humano, nada más, que no es malo, pero no alcanza, no termina de revelar la verdad del hombre. Cuando el hombre se queda solo con el hombre, vive las consecuencias que la finitud humana le procura al hombre sin Dios. Somos para el otro si somos primero del otro con mayúscula. Cristo. Cuando soy del otro, puedo servir a mi hermano. Porque en el otro con mayúscula he conocido la verdad de mi hermano. He descubierto el verdadero significado del dolor de mi hermano. Porque ese fue el camino de Cristo que hoy contemplamos en la pasión. Caminó el dolor del hombre, siendo Dios. Caminó el dolor del hombre, siendo perfecto. Caminó y sufrió la mentira, él que era la verdad encarnada. ¿A vos te duele la mentira? Cuando han mentido de vos, ¿cómo te duele? Eso es mentira, decimos enseguida. Yo no soy eso, yo no dije eso, yo no hice eso. ¿Cómo nos duele cuando nos dicen la mentira? ¿Cuánto más le habrá dolido a Cristo? Él que era la verdad hecha carne. Él no trajo una verdad como esas espiritualidades, o esos chamanes, o esos espiritistas, o esos que dicen, yo te voy a decir la verdad. Él es la verdad. ¿Qué habrá sentido la verdad hecha hombre al contemplar la mediocridad del hombre que venía a salvar, inmerso en la mentira? Ese fue el peor azote de Cristo, porque siendo la verdad fue condenado por la mentira. ¿Y a cuántos condenamos día a día? ¿Cuántos Cristos pasan por los tribunales de nuestras mentiras, de nuestra idolatría, de nuestros egoísmos? ¿Cuántos Cristos hemos crucificado por haber cerrado el oído del corazón a la verdad y nos hemos quedado mezquinamente con lo que nosotros creemos que es la verdad? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto que acabamos de leer no es un cuento, es vida y es hoy, y es ahora? Por eso digo que ¿quién crucificó a Cristo? La libertad enferma del hombre. No la libertad con la que fue creado el hombre, sino con aquella que siendo mal usada se enfermó y llegó a crucificar a Cristo y hoy lleva a crucificar a muchos Cristos. Qué actual la pasión del Señor. ¿A cuánto hemos crucificado? Yo, Padre Leo, con mis juicios, con mis prejuicios, con mis posturas que tomo de antemano antes de conocer la verdad que se me desnuda en la verdad del hermano, pero que yo la visto con mi prejuicio, que yo la visto a la desnudez verdadera del hermano, yo la visto con lo que yo creo, o peor aún, con lo que yo quiero que sea ese hermano, y si no es como yo quiero, lo condeno, lo crucifico, lo llevo a la muerte. Si el hombre lee solamente al hombre, no alcanza su plenitud, porque el hombre nunca es respuesta
en sí misma para el propio hombre. Tenemos que ser del otro. Y hoy el Señor nos quiere mostrar este camino. Esta Semana Santa tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a Dios. Nos hemos equivocado incluso con buena voluntad porque somos pequeños y débiles, lo necesitamos a Él. Una imagen muy hermosa que ponía hoy Canta la Mesa, me encantó, de un pintor, bastante más linda, de forma más linda lo dijo él, pero me sirvió mucho. Un pintor en una catedral, creo que en Francia era, ¿no? Que estaba pintando una catedral y estaban los andamios y estaba terminando su obra y cuando la terminó la quería contemplar, pero claro, estaba muy alto en los andamios y no tenía perspectiva, entonces iba para atrás sin darse cuenta que estaba a punto de caerse del andamio. Entonces su asistente, que estaba abajo, le gritaba, pero él no lo podía escuchar, estaba asombrado de su obra. Entonces el asistente toma un pincel con pintura y se lo arroja. Y el pincel con pintura pega en la pintura, la estropea, entonces ahí reacciona el pintor y se da cuenta que se está por caer. Y salva su vida. La obra, dice, se estropeó, pero el pintor salvó su vida. ¿Por qué digo esto que me hizo reflexionar tanto? A veces pasan cosas en la vida que no son las que queremos. A veces pasamos dolores, sufrimientos que no son los que queremos, pero son como el pincel ese que nos arroja la vida para que reaccionemos y salvemos la vida con mayúscula. Esta pandemia es como ese pincel que se arrojó sobre la obra, la está estropeando porque el producto de esta pandemia es el dolor, es la muerte, pero sin embargo nos está haciendo reflexionar para que no perdamos la vida con mayúscula. Pero tengamos en cuenta algo, como decía Canta la Mesa hoy en el Vaticano. El pincel no lo arrojó Dios. Dios está de nuestro lado, no del lado del coronavirus. Dios está como un padre sufriendo esta situación. Pero así como deja que la libertad del hombre fluya y la dejó fluir hasta aún, permitió que esa libertad del hombre crucifique a su hijo, porque no fue el Padre el que lo condenó a su hijo, fue la libertad del hombre, como dije, la que condenó a Cristo. Pero Dios Padre respetó la libertad del hombre. Así respeta, decía Canta la Mesa, la libertad que es distinta del hombre, pero en cierta manera y en la creación, que se manifiesta de muchas maneras. La libertad de la vida, de esta creación que nosotros estamos estropeando y que ahora nos damos cuenta, fue como el pincelazo que estropea la obra, pero que a lo mejor nos está haciendo reflexionar de cuáles son las cosas esenciales de la vida. No le echemos más la culpa a Dios de nuestro dolor. No le echemos más la culpa a Dios de nuestras muertes, de nuestras enfermedades y de nuestras catástrofes. La culpa la tiene el mal uso de nuestra libertad y el haber perdido el sentido central de nuestra vida. Volvamos a Dios. Volvamos a Cristo, sanemos nuestra libertad y elijamos lo bueno, la solidaridad. No pongamos más a Dios en el banquillo del acusado, no crucifiquemos más a Cristo, haciéndolo responsable del fruto del mal uso de nuestra libertad. La muerte no vino de Dios, la vida vino de Dios. No castiguemos más al cireneo que camina asumiendo tu dolor. Es lo mismo que castigar hoy a una enfermera. La enfermera va al enfermo y a veces cuando esa enfermera es buena hace una empatía con el enfermo y cuando vuelve a su casa abre la puerta de su hogar, el esposo, los hijos o los que están acá dicen: mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué parece que te duele el alma? Y la mamá le va a decir: porque me acerqué al dolor de un enfermo e hice lo que pude, pero sigue sufriendo. Ese es el misterio de la pasión de Cristo. Cristo no nos enfermó, Cristo se acercó a nosotros que ya estábamos enfermos por no tener a Dios, por no tener el amor. Dios no nos manda castigos. El castigo, el dolor y la muerte es la cosecha del mal uso de nuestra vida. Hoy yo les pido, queridos hermanos, que volvamos a Dios.
Yo necesito volver a Dios como sacerdote. Hoy me avergüenza mi pecado, mi mediocridad. Volvamos a Dios. Y termino con esta frase que el Señor, creo, me regaló preparándome un poquito antes de la celebración. Para salvarnos del virus, quedarse en casa. Para salvar la vida, ser de Cristo. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos. Hagamos nuestra oración universal. Ahora vamos a rezar por todas las intenciones del mundo. Por eso le pido que abramos nuestro corazón con fe, con esperanza, pidiendo por nosotros mismos, pero por toda la creación y por todo el universo. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Esteban, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonando sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad
reúna a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aún en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y de los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a hacer, queridos hermanos, la adoración de la Santa Cruz. Evidentemente que no adoramos la imagen, sino lo que significa la pasión y la muerte de Jesús por nosotros. Lo que adoramos es su gesto de amor en la figura del crucificado. Este es el árbol de la salvación, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Dios de redención, arco iris de la alianza, signo eterno del perdón, fuente viva de esperanza, cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Vamos ahora a compartir la Eucaristía. Como dije al comienzo, no es el sacrificio del altar. Vamos a compartir la comunión. Ustedes espiritualmente nos unimos a este momento tan importante. Jesús ha muerto por vos y por mí. Ojalá que esta Semana Santa podamos abrazar la vida hermosa que nos trae como regalo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y ahora todos juntos, ustedes en sus casas, nos unimos cantando la oración que Jesús nos enseñó, que nos hermana. Ahora nos hermanamos en esta oración y miramos al Nazareno. Cuando estemos rezando, veamos al Nazareno, a ese que va con la cruz, cargando tus pecados, mis pecados. Veamos al Nazareno que no tuvo quien lo escuche y quien lo cobije. Cuando recemos el Padre Nuestro, veamos al Nazareno que fue despojado y nosotros tan confortados. Cuando nos unamos, veamos en ese Nazareno que se llama Jesús a tantos otros nazarenos que hemos dejado desnudos, sin juicio, sin voz y sin vida. Oremos como el mismo Nazareno, con tanto amor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu
Este es Jesús, el Nazareno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Que solo quiso dar amor entre los hombres que hallaba, y entre ellos me encontró. Señor, porque me has guiado, porque me has elegido a mí. Si una corona de espinas, como respuesta yo te di, era tan grande su amor que recibí su perdón. En vos estoy, quiero quedarme para vivir tu redención. En vos estoy, quiero quedarme para vivir tu redención. Señor, porque me has guiado, porque me has elegido a mí. Si una corona de espinas, como respuesta yo te di. Hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como sé que ya estás en mí, te pido, Jesús mío, quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Tú has esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado
Oremos. Desde la oración final, a las 5 de la tarde, que no estamos cerca ya seguramente, vamos a compartir el rezo del Vía Crucis. El Vía Crucis parroquial. Van a abrir el Facebook, como ahora para la misa, y va a estar el Vía Crucis parroquial. Una sorpresa y un regalo lindo de una de nuestras comunidades. Que nos sorprenda a todos. Muy lindo, muy sentido, así que los invito a que el Vía Crucis oficial de la parroquia va a estar guiado por estos hermanos y va a ser el Vía Crucis que a las 5 de la tarde se va a subir al Facebook para podemos compartirlo mediante el Facebook de la parroquia. Mañana tenemos la solemne vigilia pascual a las 20 horas en directo por este medio y por Canal SAO TV, Canal 4. Así que nos encontramos. Yo después de la oración voy a salir en silencio, en un profundo silencio. El sagrario ya está vacío, el altar está despojado. Dios Todopoderoso, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de retirarnos vamos a hacer la canción a la Virgen, acompañar a María en sus dolores junto a la cruz de su Hijo, esa canción tan hermosa que todos sabemos. Y en el dolor de María vamos a cantarle al dolor de tantas madres que han perdido sus hijos, que han perdido la esperanza, a esas madres que están con sus hijos en la adicción o que han tenido que enfrentar la vida sola, las madres del dolor. Vamos a cantarle a la Virgen. Ella sabe lo que es la injusticia de un hijo que dio todo, multiplicó los panes, resucitó los muertos, sanó a los enfermos, igual se lo crucificaron. A María no le podemos hablar de injusticia y de dolor de madre. Por eso al dolor de María hoy queremos sumar el dolor de tantas madres y de tantas mujeres que se tienen que mantener de pie frente a la cruz. Que María nos ayude a estar de pie frente a la cruz, porque la cruz no es la última palabra. Pidámosle a María, María, Madre mía, que esté de pie frente a la cruz.